Bienvenidos a 90 minutos a primera hora y primero hablemos con Elmer Montaña. Elmer, ¿cuál es su posición, su perspectiva frente a lo que está ocurriendo con el tema de los civiles armados en la capital del Valle, que ya fueron denunciados por la alcaldía de la ciudad? ¿Me oyes? Elmer. Sí, yo te escucho perfecto. ¿Listo? Elmer, buenos días, bienvenido a 90 minutos a primera hora. De 10 a 1, ¿cómo así? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elmer, ¿ya me escucha? Hoy no tenemos conexión con Elmer Montaña, abogado, quien nos va a hablar junto al concejal Roberto Rodríguez sobre el tema del uso de armas por parte de civiles que se vieron en las manifestaciones del pasado viernes 28 de mayo. Elmer, ¿estamos conectados? Sí, muy buenos días. Buenos días, Elmer. Su punto de vista, su perspectiva frente a lo que está ocurriendo frente al tema de civiles armados en las manifestaciones, avalados prácticamente por la fuerza pública que no hace nada frente a esta situación y que fueron denunciados en las últimas horas por la alcaldía de Cali. Bueno, yo denuncié desde el pasado 10 de mayo que el día anterior, el 9 de mayo, había habido una reunión en la zona recreativa de Pance, en la que participaron miembros de la policía y del ejército. Eso fue después de la llegada del general Zapateiro a la ciudad de Cali, con habitantes de ese sector. Allí se conformó esos grupos paramilitares que están operando en el sur de Cali, concretamente en el barrio Ciudad Jardín. La primera incursión que hizo ese grupo paramilitar fue salir a bloquear las vías principales en Ciudad Jardín, concretamente en la zona cercana a La María, en la vía que conduce hacia Jamundí, para impedir el acceso o salida de indígenas desde la ciudad de Cali. Esto trajo como consecuencia ese ataque en contra de las personas que se transportaban en la minga indígena, en Chiva. Hubo 14 personas heridas a bala, una de ellas muy gravemente herida. Esa fue la primera gran incursión que hizo este grupo paramilitar. Y después lo vimos ya volviendo a actuar el pasado viernes, cuando se estaba celebrando un mes de las protestas en la ciudad de Cali, y vimos cómo estos civiles, estos integrantes de este grupo paramilitar, acompañados nuevamente de miembros de la Policía Nacional, hicieron su aparición, dispararon sus armas de fuego contra los manifestantes, vuelvo y repito, sin que la fuerza pública hiciera algo para evitarlo. Esto demuestra que estas organizaciones paramilitares están actuando en connivencia con el apoyo de miembros de la Policía Nacional. Y no solamente está ocurriendo en Ciudad Jardín, hemos visto ataques de estas organizaciones paramilitares en otras partes de la ciudad en reiteradas ocasiones. Se ha hablado de personas fallecidas, personas asesinadas como consecuencia de estas incursiones. Ayer se está hablando ya de una nueva incursión de estas organizaciones en otros puntos en donde se encuentran concentrados los manifestantes. De manera que esa es una realidad. Por ese motivo es que el día de ayer, con el abogado John Montaña, mi hermano, presentamos una denuncia penal en contra de este señor Andrés, que ha aparecido en las redes sociales, Andrés Escobar, y los civiles y policías que hacen parte de estas organizaciones paramilitares por el delito de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio agravado y tortura, porque tenemos también evidencia de que esta organización paramilitar ha capturado a manifestantes, los ha golpeado, los ha torturado, los ha después puesto a disposición de la Fiscalía, pero a través de esas torturas inclusive han obtenido confesiones. Abogado, pero finalmente otra posición muy distinta tiene el concejal de Cali, Roberto Rodríguez, quien también se ha referido a este tema, frente al tema de los civiles armados. Concejal, le doy la palabra. ¿Cuál es su postura frente a lo que ocurrió el viernes en el sector de Ciudad Jardín? Muchas gracias. Lo primero es condenable el uso de armas de civiles a civiles. Es reprochable y condenable, pero también hay que manifestarle a los caleños, a los colombianos, que la ciudad está cansada. 32 días de paro, 32 días de violencia, 32 días de impunidad, hechos vandálicos, terroristas que se han realizado en nuestra ciudad, iniciando
con el derrumbamiento de la estatua de Belalcázar por parte de unos indígenas plenamente identificados, un grupo grande de indígenas que llegaron a nuestra ciudad a arrasar con todo lo que había, generaron pánico y terror de la población. No es realmente justificable el uso de la fuerza a través de las armas de fuego, pero también el ciudadano tiene el derecho a resguardarse, a proteger su vida y a proteger la de su familia. Me tocó, como lo he manifestado en muchos medios de comunicación, estar en medio de esa marcha indígena, ver cómo me golpeaban el vehículo y cómo con armas de fuego me intimidaban. ¿Qué persona podría reaccionar ante esto? No es la invitación al uso de las armas de fuego, pero es la invitación y la reflexión y exigirle a la autoridad competente que estos bloqueos hoy, que tanto daño están haciendo, que el temor que le están generando a la sociedad, eso tiene que cesar en algún momento. Desde el año 2017 se ha establecido que tenemos cerca de 300.000 armas de fuego en nuestra ciudad circulando de manera ilegal. ¿Qué acciones se han hecho? También es reprochable por parte de los organismos de control a los que les corresponde el empadronamiento de las armas, como es el Ejército Nacional. ¿Qué acciones se han hecho para que estas armas hoy no estén en el poder de todas estas personas que están por fuera de la ley? Es reprochable que hoy los civiles que están al lado de las barricadas estén utilizando las armas de fuego para intimidar a la comunidad, como lo es reprochable que le estén disparando a la fuerza pública. Esto es de lado y lado. Por eso he instado y le he exigido al señor alcalde de la ciudad que con la misma prontitud, con la misma responsabilidad, instaure las denuncias penales contra aquellos vándalos y terroristas que están en el uso de las armas generando tanto daño en nuestra ciudad. Elmer, abogado, ¿usted está de acuerdo con que este tema, esta situación que se registró el pasado viernes 28 de mayo, tenga que estar relacionado con una defensa propia prácticamente? Bueno, me preocupa que el concejal Roberto Rodríguez, que pues, es un poco ambivalente en su posición, porque de un lado condena el uso de armas de fuego por parte de los civiles, pero de otro lado hace una justificación que es precisamente la esencia del paramilitarismo. Que el paramilitarismo en Colombia surge por esos argumentos, que hay violencia, que la fuerza pública no es capaz de defender al ciudadano, que el ciudadano tiene la obligación de defender sus bienes, su vida, su honra, que frente a los desmanes que se cometen en contra de la ciudadanía, pues no queda otra alternativa que armarse y salir a defender incluso su propia vida y acompañar a la fuerza pública. Ahí surge, esa es la filosofía, ese es el discurso del paramilitarismo. En una democracia, y yo invito al concejal Roberto Rodríguez como representante de la sociedad, como persona electa en el Consejo de Cali, que sea mucho más claro en esa posición. Esto es paramilitarismo puro, no nos pongamos con ambajes. Aquí no nos pongamos a justificar el paramilitarismo por el cuento de que es que hay manifestantes que están disparando contra la fuerza pública. Pues para eso está la fuerza pública. La fuerza pública tiene la suficiente capacidad para enfrentar esta situación. Tenemos el ejército, tenemos la policía. Si hay vándalos, está la policía y está el ejército en la obligación de controlar, de capturar a los que están llevando a cabo esas acciones vandálicas y ponerlos a disposición de las autoridades. Pero eso de que es que está rebasada, que la comunidad ya está cansada, que estamos agotados, pues vuelvo y repito, es la justificación precisamente del paramilitarismo. Y eso no lo podemos aceptar, porque bajo ninguna circunstancia podemos permitir que individuos armados se conformen en grupos o en organizaciones con ese argumento de que están cansados, de que están fatigados, de que pues, necesitan salir a defender sus bienes, su propia y su vida, y acompañen a la fuerza pública en estas acciones haciendo uso de armas de fuego en contra de los civiles. De ninguna manera. Eso tiene que dejarse claro. Y esa es mi invitación al concejal. Rechacemos de plano esas incursiones paramilitares. Pongámosle el nombre a las cosas. Es que aquí no nos podemos poner con ambajes. Si esos señores salen armados con la policía a atacar a los manifestantes, independientemente de que estén ejecutando actos vandálicos, señor, eso se llama paramilitarismo puro y duro. Justificar el paramilitarismo le hace un enorme daño a la ciudad. De manera que a mí me parece que esa es una irresponsabilidad tratar de buscarle justificación a un hecho que merece el más absoluto reproche por parte de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con el vandalismo, por supuesto, rechazo el vandalismo, rechazo cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Pero aquí estamos hablando de un hecho puntual supremamente grave que está cogiendo fuerza en la ciudad, precisamente bajo el amparo de ese tipo de argumentos. La sociedad está cansada,
la sociedad está agotada. Esa fue, repito, la argumentación que le oíamos a Carlos Castaño, que hubo necesidad de crear estas organizaciones paramilitares que sembraron de terror y muerte a todo el país, porque la fuerza pública estaba desbordada, porque la guerrilla tenía sitiadas las ciudades, tenía secuestrado al país, y entonces no había otra alternativa distinta que acudir a este tipo de organizaciones para apoyar a la fuerza pública, como de manera descarada lo dijo este señor Andrés Escobar, que era que se habían conformado, se habían instituido, porque entendían que la fuerza pública estaba rebasada, que necesitaba de apoyo de estas organizaciones para poder contener el avance de los vándalos. Cuando vimos a los miembros de la policía al lado de ellos sin que realizaran realmente ninguna acción defensiva para contener el vandalismo. Gracias, abogado. Concejal, ¿qué decir de este señalamiento que hace el abogado Elmer Montaña, tildar de paramilitarismo lo que ocurrió el viernes en Ciudad Jardín, en donde vimos, por supuesto, a varias personas que protagonizaron estos hechos? ¿Cuál es su posición frente a estos duros señalamientos? Aquí son dos posiciones. La que está presentando el abogado Elmer Montaño, que respeto, pero no puedo compartir. Si él tiene una información adicional sobre la conformación de grupos paramilitares, como bien lo ha dicho, la Fiscalía es la correspondiente entidad para recepcionarle esta investigación y esta denuncia penal. Yo no tengo investigaciones o no tengo ningún tipo de claridad de que se estén conformando grupos paramilitares. Lo que sí sé y conozco es que personas civiles han disparado sus armas de fuego en Ciudad Jardín y en otros barrios de la ciudad, como barrios como la salida hacia Palmira, Paso del Comercio, como en Puerto Resistencia, donde han perdido la vida varias personas. Pero de igual forma debo rechazar el uso de estas armas, pero lo que sí es entendible, comprensible por parte mía, es que si los vándalos van a atacar a su residencia, si están poniendo en peligro su vida o la vida de su familia, el derecho a la defensa es legítima. En eso no puede haber discusión alguna. Lo he manifestado públicamente. Si a mi casa, como me trataron de atacar, el derecho a la defensa es legítima en este caso. No se puede distraer pensando de que son conformación de grupos paramilitares. Eso como noticia es muy bonito, muy bueno, inclusive vende. Pero hoy lo que estamos es en una ciudad con 32 días de zozobra, de miedo, 32 días de bloqueos que persisten y 32 días donde no se ha cumplido un decreto presidencial que manifiesta, expresa de manera concreta 5 puntos. El primero de ellos, el desbloqueo total de la ciudad para iniciar el proceso de productividad. Eso no se ha cumplido a cabalidad. Era el reclamo a la autoridad competente. Necesitamos ya desbloquear nuestra ciudad. Necesitamos ya que lleguen nuestros insumos, toda esa materia prima de Buenaventura para iniciar este proceso. Hoy, en vez de estar preocupados que en la ciudad no hay un solo saco de cemento para poder reactivar la economía, no tenemos un bulto de harina de trigo para las panaderías, voy a hablar de grupos paramilitares. Yo creo que lo que se necesita hoy es que estos vándalos levanten todas esas barricadas, que esos terroristas hoy se vayan a sus sitios y poder tener la tranquilidad en nuestra ciudad. Gracias, concejal. Elmer, finalmente, ¿qué decir de estos señalamientos y también de este tema de confrontaciones que se dan de lado y lado? Tanto les disparan las policías como también disparan hacia los manifestantes. Y finalmente, ¿a quién denunció? ¿Qué pruebas tiene sobre este tema de los civiles? ¿Ya están todos identificados? Bueno, mire, las pruebas son tosudas. Es decir, la declaración del señor concejal es contra toda evidencia. No me estoy inventando las cosas. Lo vimos, los videos, él mismo está reconociendo que hay personas armadas que están disparando contra civiles. Eso es paramilitarismo. Aquí lo preocupante es que la violencia estructural, esta violencia callejera también, esta violencia objetiva, pues se sustenta en una violencia ideológica, en una violencia del discurso. Y esa es la violencia que justifica este tipo de acciones. Señor concejal, ¿le parece una exageración que yo hable de que existe paramilitarismo? ¿Qué otro nombre le podemos poner a eso? Los ciudadanos debían disparando contra manifestantes. Bueno, póngale ese nombre, pero eso está tipificado en el Código Penal y eso se llama concierto para delinquir agravado. De manera que yo no creo que la discusión sea si vimos lo que vimos, porque es que también está el cuento de que no estamos viendo las cosas que estamos viendo, ni estamos escuchando lo que el señor Andrés Escobar dijo. Él mismo reconoció que se habían constituido como un grupo para defender los bienes y los intereses de la comunidad en Ciudad Jardín, porque la fuerza pública estaba desbordada. Y no es cierto, como dice el señor concejal, que es que esta gente estaba defendiéndose en la puerta de la casa. Los vimos en un puente, los vimos en las calles. Ellos estaban enfrentando en campo abierto a los manifestantes, de manera que ese cuento tampoco es verdad. Ahora,
¿Cuál es la solución? Yo creo que sí hay que avanzar en el tema de los desbloqueos. Hay que hacerle un llamado, y yo lo he venido haciendo de manera insistente a estos muchachos que participan en las barricadas y que participan en los bloqueos, que levanten esas barricadas, sobre todo en los puntos estratégicos de ingreso y salida a la ciudad, que no permitan que los sigan asesinando. La policía está desbordada, la Policía Nacional está asesinando a los muchachos en esos sitios con ahora ayuda de las fuerzas paramilitares que están disparando en contra de ellos. Hay que ayudarles a que tengan una salida digna, que continúen con las manifestaciones en sitios de concentración donde no generen ningún tipo de confrontación, enfrentamiento, y además que no permitan que esto sirva de excusa para que los sigan asesinando. Yo creo que hay que parar la matanza. Ahora, eso de que vuelvan los muchachos a sus sitios, es decir, que vuelvan a la oscuridad, que vuelvan al silencio, donde estaban relegados durante décadas, yo creo que eso no va a pasar. Estos jóvenes salieron a reclamar su injusticia, estos jóvenes salieron a reclamar unos derechos que la sociedad y el Estado les ha negado históricamente. Es que vivimos en un país con 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, 21 millones de personas que subsisten con menos de 350 pesos al mes. Entonces decirles ahora a los muchachos olímpicamente, mire, váyanse ustedes otra vez para sus guetos, para sus invasiones, para que permitan que haya cemento en las calles y se pueda reactivar la economía y pueda haber trabajo, cuando estos muchachos nunca les han dado trabajo, que pueda continuar las empresas laborando, cuando ellos no han sido vinculados nunca al empleo formal. De manera que ese es un discurso que no va a calar. Aquí tenemos que pensar, obviamente, en esos desbloqueos para parar la matanza. Gracias, Pero Elmer. La protesta social va a seguir, y permítame, termino con esto, la protesta social va a seguir y tenemos que apuntarle a soluciones de fondo, a soluciones estructurales, a ver más allá de nuestras narices, a ver más allá de nuestros propios intereses, porque la gente que está saliendo armada es miedosa de perder sus privilegios. Hombre, por primera vez en la vida pensemos que hay millones de colombianos que están haciendo exigencias justas, reclamos justos, y que no van a volver a regresar al olvido. Gracias, Elmer. Gracias, concejal Roberto Rodríguez, por atender la invitación de 90 minutos. Finalmente, el llamado, por supuesto, al diálogo y a la reconciliación y a no justificar ni avalar este tipo de situaciones, ni de un lado ni del otro.